Adelante. Bienvenido, tenemos aquí al compañero licenciado, ¿va para magistrado? Sí, para magistrado del circuito. Del circuito federal, pues que le vaya muy bien, licenciado. Muchísimas gracias. El día 1 de junio, y que la gente escoja a los mejores, ¿no? O sea, que la gente y que los conozca, ¿no? Yo siento que por las redes sociales los van a conocer y por número, porque la gente se aprende los números, yo creo mejor y el apellido, ¿no? Quién va al frente ahí. Ya sean mujeres, sean hombres, pues que se lo vaya muy bien. Mi nombre es Manuel Murillo García, presidente del Grupo Político de Cárdenas. Buenos días, licenciado, mucho gusto en conocerlo. Y qué bueno que lo tenemos aquí de invitado. Este grupo es plural, de origen priista, pero pues es plural. Aquí vienen rojos, amarillos, verdes, morados, ¿ah? De todo, ¿no? Entonces nos da mucho gusto tenerlo. La semana pasada tuvimos un candidato aquí. Bueno, primero me presento, soy Nayib Hernández Delgado, candidato para magistrado federal en el 15º circuito, en específico para la especialización de materia civil y de trabajo. Personalmente, para presentarme con ustedes, puedo decirles de la experiencia laboral que tengo. Llevo más o menos 12 años como secretario de juzgado y en la carrera judicial llevo aproximadamente 16 años. ¿Esto qué significa? Que empecé desde oficial, tuve la oportunidad de ser actuario, secretario, me he mantenido como secretario y he tenido en diversas ocasiones la oportunidad de ser encargado de un juzgado. Esto es, en algunos periodos específicos me he encargado yo de llevar a cabo un juzgado. ¿Por qué es importante que les platique esto? Porque el tema en el que nos estamos enfrentando, que es esta elección, no nada más tenemos que verlo desde un punto de vista jurídico, tenemos que entenderlo también desde el punto de vista administrativo. Cada uno de los juzgados, cada uno de los órganos jurisdiccionales tienen una estructura específica, tienen una situación orgánica muy única, porque se necesita no nada más tener conocimiento jurídico, sino entender cómo organizar el juzgado, cómo llevar a cabo la impartición de justicia y cómo lograr que ésta se mantenga con un flujo constante. Uno de los temas que fue como muy insistente al momento de la reforma fue hablar sobre el rezago. El tema del rezago es que realmente no se presenta una situación de rezago por parte del personal, sino es la cantidad de trabajo que ha inundado a los juzgados. ¿Y por qué hemos tenido esa cantidad de trabajo? Porque hemos tenido como muchas fluctuaciones en las situaciones de poder, hemos tenido muchas fluctuaciones en la manera en la que el Estado se comporta. Hemos tenido algunos temas en donde el Estado ha estado actuando de una manera en la que se tiene que hacer una revisión, en la que tenemos que tener control sobre el mismo. Y esa es una de las partes muy importantes de esta elección. Los jueces, magistrados, ministros, personas elegidas para el Tribunal de Disciplina, tienen que mantener imparcialidad, tienen que estar dedicados a poner un control, a hacer el freno de cualquier autoridad que quiera imponerse, de cualquier autoridad que quiera afectar nuestros derechos. Entonces, parte de mi propuesta es elegir personas que tengan la capacidad no solo jurídica, sino el conocimiento administrativo para llevar a cabo un órgano jurisdiccional, para que éste funcione. ¿Cuál es la dificultad a la que nos vamos a enfrentar en esta elección? El número de papeletas, el número de candidatos y la necesidad de tener identificados a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que puedo invitar a la población? A que lean los currículums, a que investiguen sobre sus candidatos, a que tengan una consideración específica de a quién le van a poner o a quién le van a dar la oportunidad de llevar a cabo la impartición de justicia, quién va a conocer, quién lo va a resolver. Y de esta persona tenemos que tener también en consideración un perfil específico, no puede ser cualquier persona. Me gustaría creer que no se necesita como un conocimiento específico, pero la realidad es que hacer una sentencia tiene dificultad, resolver un problema jurídico tiene dificultad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Buscar personas que tengan experiencia, buscar personas que tengan un perfil desarrollado para resolver ese tipo de conflictos. De las propuestas que puedo hacer como candidato es, uno, tratar de ser un poco más empático con las personas, dar un poco más de cercanía, abrir las puertas de los juzgados, permitirnos explicarles cómo funcionamos los juzgados, cómo funcionan los órganos jurisdiccionales a las personas que lleguen a necesitarlo. Segunda propuesta que me parece bastante importante es el lenguaje de las sentencias, volverlo un poco más accesible. No podemos perder la parte técnica, no podemos sacrificar el valor ni la calidad en nuestras resoluciones, pero también podemos tratar o podemos esforzarnos para que sea más entendible, para que sea más fácil que la gente nos entienda, acercarnos a ellos. Y la única manera de acercarnos es trabajando el día a día con disciplina, con organización y con un compromiso social.
Entonces, como última propuesta es mantener y respetar los plazos que nos señala la ley. Esto es, si la ley nos establece que tenemos X número de horas para resolver en ese número de horas. Y para que eso se pueda lograr necesitas tener conocimiento, necesitas tener experiencia, necesitas haber estado ahí. Entonces, desde mi perspectiva, una persona con ese conocimiento va a tener la posibilidad de llevar a cabo y de mantener un juzgado a flote, porque eso es una perspectiva que no hemos tomado en consideración o que no se ha como difundido lo suficiente, que cada juzgado tiene una plantilla específica de personal, esa plantilla tiene cada uno una función en concreto, y una persona que no la conoce tendría que pasar por lo que le llaman la curva de aprendizaje, y la realidad es que los asuntos no pueden pasar por esa curva de aprendizaje, no deben de pasar por eso, porque al final es retrasar la impartición de justicia y es castigar a las personas a las que les tenemos que brindar el servicio. Muy bien, tú síguele porque después te va a preguntar la prensa. Todo lo que tengas que decir. Bueno, sin miedo. Desde un punto de vista personal, también otro punto que fue muy atacado y fue como fuerte para la reforma es la parte del nepotismo. Tengo que ser en este momento honesto con ustedes y decirles que yo no viví esa situación de manera particular, ni formo parte de. Nunca tuve un papá magistrado, no tuve una hermana que estuviera en el Poder Judicial. Realmente soy la única persona de toda mi familia que ha ingresado al Poder Judicial y que se ha mantenido. Me he desarrollado, me ha costado trabajo, sí, porque es un trabajo exigente, porque es un trabajo que nos exigía constante preparación. Y también las oportunidades. Yo soy originario de Ciudad de México y las oportunidades se me presentaron fuera de Ciudad de México, porque tenía el interés de hacer carrera judicial. Yo quería crecer, quisiera salir de la ciudad, salir de mi entorno familiar, y iba y lo buscaba. Por eso es que tuve la oportunidad de llegar aquí. Primero llegué aquí a Mexicali, estuve 4 meses aquí. De verdad me encantó Mexicali, me hubiera gustado quedarme, pero las oportunidades no se dieron. Entonces me tuve que ir a Tijuana. En Tijuana tuve la oportunidad de estar en penal, que sería el Centro de Justicia Penal Federal, en donde me tocó con una jueza que fue mi titular iniciar el Centro de Justicia Penal Federal, que fue implementar el nuevo sistema, desarrollar toda la estructura de cómo iba a funcionar ese órgano jurisdiccional, y la verdad fue una experiencia enriquecedora porque nos permitió conocer desde cero cómo se tiene que ir desarrollando el órgano jurisdiccional, cómo tiene que irse integrando. Y actualmente ahorita estoy en amparo, que es uno de los juicios más importantes, más relevantes para la historia de México y para la sociedad actualmente, el cual deberíamos de tener como mucha precaución y cuidado, porque es el único medio que tenemos efectivo para defendernos en contra de la arbitrariedad de una autoridad. Si no somos cuidadosos o si no somos conscientes de la importancia de esa naturaleza de los juzgados federales y de los tribunales colegiados, podemos comprometernos a un grado en donde no vamos a tener ningún medio para defendernos de la autoridad. ¿Qué otra cosa pudiera compartirles? Vocación. Creo que en mi caso sí sentí vocación cuando ingresé al Poder Judicial. Son de esas cosas en donde dices, entré a un trabajo y dije, esto me gusta, esto lo quiero hacer de por vida, y por eso es que decidí hacerlo como un plan de vida. La reforma modificó el plan de vida, me puso ahorita con ustedes, que también tengo que estar agradecido, porque si no, no hubiera conocido a tanta gente, no estaría haciendo todo esto. Pero me gustaba cuando era por carrera judicial, cuando implicaba hacer un examen. Tal vez sí necesitábamos acercarnos más a la gente, tal vez sí necesitábamos tener mayor contacto, pero sacrificar el conocimiento técnico y el esfuerzo para hacer esa conexión me parece que no fue la mejor manera. Pudimos haber tenido una reforma un poco más amigable, un poco más orgánica, más amistosa para todos, tanto para la población, para el Poder Judicial y como la interacción entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, pero las reglas ahorita las decidieron que fueran de esta manera, y mi manera de fomentar que se continúe, mi manera de tratar de que el país se mantenga avanzando es primero ser candidato, después acudir con ustedes y pedirles en su momento que el 1 de junio voten por mí. Recuerden, papeleta rosa, número 19. La pregunta de rigor a cualquier candidato: ¿cómo consideras que tengas certeza en el tema del proceso electoral? Vemos que siempre se habla de fraudes electorales, y en este caso pues está todavía más grande el abismo entre el que vota y el que va a dar el veredicto de quiénes son los elegidos por el pueblo, en el supuesto de que sí sea.
Estamos hablando de que no va a haber conteo de papeletas en el sitio, de un lapso bastante prolongado entre la votación y el día que se emita, quiénes son los pues beneficiados con el voto ciudadano. ¿Cómo ves este proceso? O sea, ¿te da confianza, te da credibilidad? Creo que el proceso ha pasado por muchos baches, se ha desarrollado de una manera bastante express, porque pareciera que hubo una necesidad de aprobar la reforma, pareciera que hubo una necesidad de implementarla y pareciera que hubo una necesidad de sacarla adelante. Pudimos a lo mejor, si se estableció que fuera a través de elección, dar los tiempos suficientes como para planificarla, para que llevara un resultado, para tener diferentes pruebas, no sé, darle la atención al Instituto Nacional Electoral de que él planificara de manera adecuada y lo desarrollara. Si me preguntan en este momento si creo que el proceso es transparente, quiero creer que sí, porque si no estoy en desventaja. Pero al final considero que la única manera en la que pudiéramos como población fomentar, ya sea que se estructure de mejor manera o que haya alguna manera de regularizarlo, es participando, que la población sí salga y vote. Y de manera concreta, ¿por qué votar por ti y no por los otros participantes? Primero, la experiencia. Tengo carrera judicial, que en algunos casos podrían considerarlo negativo, pero es lo que les decía desde el principio. Si solo lo ves como un punto de vista jurídico, no va a funcionar un órgano que tenga una persona que conozca mucho de derecho, pero que no sepa cómo dirigir al personal de un juzgado, que no sepa cómo se tiene que hacer cada una de las etapas del proceso y cómo es que tienes que entregar estadísticas, que tienes que mantener un control de cada una de las promociones que se registran, de cómo se tiene que atender al personal, de cómo es de que día a día tiene que mantener una situación de ingresos y egresos, porque la parte administrativa se ha dejado completamente de lado. Así que, ¿por qué creo que deben de votar por mí? Porque tengo conocimiento, tengo la experiencia y sobre todo porque me desarrollé como un servidor público que no ha tenido ningún tipo de problema, conflicto o alguna situación que pudiera perjudicar. En su momento tuviste la oportunidad de estar del otro lado de la mesa, por así decirlo. Sí, sorprendentemente sí, porque como ya les comenté, originario de Ciudad de México, la competencia laboral allá es un poco más aguerrida porque somos muchísima gente. Entonces, desde los 18 años empecé a trabajar. Ingresé a un despacho como ayudante de litigante, como pasante, y la experiencia de acudir a los juzgados, de tenerte que enfrentar al personal que se encuentra enojado, personal que no tiene la atención, te pone una barrera, y yo creo que esa es la barrera a la que la mayor parte de gente que se sintió empática con la reforma también se enfrentó. Hay que ser conscientes, llegar a un juzgado es una situación difícil para cualquier persona. ¿Por qué? Porque implica que tienes un problema, que tienes que acudir a un juez para que resuelva un problema. Entonces, es que una persona con un problema acuda, que una persona que no tiene disposición los atienda, y después que un juez que nunca pudo recibirlos, que no se dio el tiempo, que no generó la oportunidad, resuelva el asunto. Y parecería que es como una situación fría, porque solamente conozco el expediente y lo resuelvo. Pero la realidad es que también los problemas que enfrenta cada una de las personas en el juzgado nos llegan a afectar en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque al final vemos qué es lo que sucede en la población, vemos los problemas que se enfrentan día con día, vemos desde la persona que tiene una deuda, de la persona que está a punto de perder la casa, de quien perdió su libertad por la comisión de un delito, que pudiera ser culpable, sí, pero también hay personas en las que la manera en la que el Estado se ha manejado en X número de años te generan duda de si de verdad debería estar bajo el proceso. ¿Qué sucede? Tienes que resolver conforme al expediente. ¿Es la mejor manera? No. ¿Por qué? Porque quienes nos aportan información es la gente del Ministerio Público y la policía. Y sabemos cuál es el concepto que rige socialmente de esas dos figuras actualmente que pertenecen al Ejecutivo. No nos genera confianza a la gente del Ministerio Público, no nos genera confianza a la policía. A lo mejor es una declaración un poco fuerte, pero es realidad. Es una realidad que vivimos. ¿Y quiénes eran los que podían en su caso poner un alto? Los jueces. Entonces, creo que la empatía, el tener la posibilidad de conocer a la gente, de conocer los problemas, de abrirles las puertas, debe ser algo importante, pero no debe ser lo único. Tienes que tener conocimiento, tienes que saber cómo administrar un juzgado. O que realizara como paro de labores formalmente, porque
tuvimos la oportunidad de nuestro juzgado de organizarnos, y mi manera de mostrar que estaba de acuerdo en que no sucediera la reforma fue continuar con el trabajo de las cosas urgentes, permitir que mis compañeros que tienen mayor habilidad en la parte de hablar en público, mayor presencia en calles, ellos se salieran a trabajar mientras yo y otros 2 compañeros nos quedamos a sacar el trabajo del juzgado, porque aunque estuvimos de paro, seguimos trabajando, seguimos sacando asuntos urgentes, seguimos sacando asuntos que tuvieran trascendencia. Entonces, sí manifesté que no estaba de acuerdo con la reforma porque, como lo mencioné hace rato, para mí era un plan de vida ser titular. Entré al Poder Judicial y fue de aquí hasta que logre ser titular, va a ser ponerme a estudiar, va a ser ponerme a trabajar. Tal vez ustedes no están para saberlo, pero implicó sacrificio familiar, implicó sacrificio de tiempo, implicó lo que les había mencionado, cambio de residencia. Entonces sí, yo no estaba de acuerdo con la reforma y a la fecha considero que hubiera mejores formas de haber logrado que el Poder Judicial creciera y que fuera una institución mucho más fuerte y transparente. Ahora, de ir a las comunidades está bastante interesante porque como candidato y como trabajador tengo los horarios muy restringidos. Yo tengo que continuar con mi jornada laboral y fuera de mi jornada laboral tratar de hacer actos de campaña. Soy una persona que es servidor público y yo sí dependo de lo que yo genero como servidor público. Entonces no me podía dar el ojo de suspender trabajar para dedicarme 100% a la campaña. ¿Cómo has logrado que te conozcan los ciudadanos? A través de las redes sociales, a través de las personas que me conocen, a través de amistades. Eso es como lo más que he podido hacer. Por ejemplo, ahorita esta reunión es a través de alguien que conozco y que me dijo, creo que pudiéramos hacer algo. Pero ha sido todo a través de la situación orgánica y mecánica de las personas con las que he tenido la posibilidad de interactuar. De otra manera no hay posibilidad porque la campaña fue, tienes 2 meses para hacer campaña, no te puedes afiliar a ninguna situación política, no tienes recursos y tiene que salir de tu bolsillo y aparte te vamos a fiscalizar de que tengas el bolsillo suficiente para tú enfrentarla. ¿Has logrado convencer a las personas que has contactado a través de redes sociales? Quiero creer que sí, me conviene creer que sí, porque de otra manera sería como considerar que estoy pues desperdiciando el tiempo y la verdad no lo veo así, porque mínimo estoy dando a conocer mi punto de vista. Tomando el tema de jueces a modo, creo que también hemos visto como ciudadanía un problema muy fuerte y es el hecho que incluso el propio presidente del Senado pues debatió acerca de perfiles que están inscritos en listas y que tienen vínculos acreditables con el crimen organizado, con problemas muy fuertes de falta de integridad y que aparecen en los listados. Incluso se detuvo parte del proceso por esta situación que se presentó y que, pues ya decir que el propio presidente del Senado, que es de la línea gubernamental, que está promoviendo este tipo de acciones de la votación, pues qué certeza les da a ustedes de los perfiles que ahorita estás defendiendo y que pues el propio presidente del Senado está diciendo, oye, pues este tipo aquí, este acá, ¿qué me puedes decir? Mira, lo que puedo platicarte es que el modo en el que se seleccionaron los candidatos para esta elección a mí no me pareció, pero ya sucedió. ¿Qué necesitamos hacer? Buscar a los candidatos que creamos que no tienen ese perfil. Si ya tuvieron alguno que se haya identificado, decir, ¿sabes qué? Me reservo. O salvo que yo tenga la plena certeza de que no participó, voto por él. Pero eso va a ser a través de la interacción social, de la parte de que la población investigue, de que la parte de que la población lea los currículums, que se involucre con eso. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que creo que tenemos que tomar en consideración? Que para la siguiente, mejores filtros, mayores exigencias, mejores controles, más tiempo, participación. Yo me inscribí como candidato para el Poder Judicial porque teníamos la posibilidad, o iba a ser la posibilidad de hacer un examen, y después de pasar el examen ya el Poder Judicial te iba a proponer para la candidatura. ¿Por qué quería hacer el examen? Porque yo traía la idea de que quería ser titular por carrera judicial, yo quería a través de un examen llegar al cargo. Entonces dije, pues me voy a apuntar ahí porque a través del examen voy a poder ser candidato. Voy a traer ese respaldo de decir, ¿saben qué? El conocimiento me respalda. Tal vez implementarlo para todos los candidatos pudiera ser una opción, pero eso tampoco va a eximir que pudieran estar relacionados.
Y también hay que ser un poco flexibles, y lo digo con mucho tiento, en la parte de tal vez el litigante que ha participado en un asunto de delincuencia organizada, no pudiéramos como automáticamente encasillarlo a los de delincuencia organizada, porque digo, estuve trabajando en el altiplano, en donde tuve la interacción con abogados que llevaban asuntos de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque yo llevaba los asuntos de personas de un perfil delincuencial alto. Y eran personas que de verdad se dedicaban al litigio, no tenían ningún otro tipo de participación, los veías todos los días en los juzgados revisando su asunto. Entonces también clasificarlos de manera inmediata por eso me parece alarmante, pero para evitar toda esa discusión entre que sí, entre que no, inocente, hasta que se demuestre lo culpable, mejores exámenes, mejor clasificación de candidatos, mayores exigencias para que puedas participar.